divorcio, situación legal de separación e hijos. Me han pedido como que opine sobre este tema, pero sí tengo que ser muy claro sobre mi opinión y es una orientación como tal psicológica. Y es que quede claro que los hijos no se divorcian de los padres. Y en el proceso pareciera que papá o mamá, hablando desde la parte de la heterosexualidad, yo lo voy a dejar como considerando estas familias diversas de hoy en día, que papás, mamás, al divorciarse, pasan por un proceso no solamente emocional, psicológico y también de desprendimiento social, donde sí nos enfrentamos a toda una fuente de información ajena a nosotros que pareciera que nuestro proceder es muy irracional, pero para ser claro creo que lo más correcto es eh, reconocer que nuestros hijos son quienes están con nosotros viviendo este proceso del cual se nos están olvidando y solamente peleo lo mío. Nuestros argumentos se desbaratan cuando yo veo que mis hijos la están pasando mal en este proceso de separación porque no hemos hablado y no hemos trabajado la información clara, oportuna y justa, porque de repente papás parecemos quienes estamos haciendo berrinche, intentando ganarnos a los hijos con estrategias y quedando frente a las autoridades como si nosotros fuéramos los padres ejemplares. Y es que claro que en un proceso no hay padres ejemplares, pero sí hay algo muy importante que tenemos que reconocer, que es estos padres pasivo-agresivos que utilizan información e incluso información no verbal del cómo tratan a sus hijos frente a otras personas, que eso es lo preocupante, que no se están dando cuenta. A mí, como Nick, me he dado cuenta cuando las personas me están mintiendo, pero mi trabajo no es decir me mientes por algo. Mi trabajo es entender que el proceso emocional que le está costando trabajo enfrentar es difícil a papá o a mamá. Eh, y de pronto comprendo que esto no lo va a aperturar, no lo va a hablar tan fácil como podría ser cualquier otro tema, ¿no? Am, Creo que desde la parte sabia, papá y mamá, cuando pasan por este proceso, sí tiene que enfrentar una serie de proceso mental o proceso de aprendizaje que está más relacionado con asimilación, acomodación y adaptación. La primera es asimilar que yo ya estoy en un proceso de separación, de divorcio, y que de pronto los años de matrimonio que yo estoy viviendo con esta improvisada demanda y esta separación tan inesperada, a pesar de que tuviera yo con anterioridad muchas cosas de las cuales yo pudiera haberme dado cuenta que esto ya se avecinaba, me resulta muy confrontante. Entonces, sí asimilo la situación, veo cómo la estamos viviendo y me refugio en los hijos. Y tratando de defender a los hijos, considero que es mi más fuerte ánimo para poder rescatar algo de ese matrimonio de tanto tiempo. Lo que no me doy cuenta es que a veces mi propio miedo es el que habla, mis inseguridades son las que afloran y que muchas veces incluso la manera en la que cuento el lado de mi historia suena desde el drama, porque tenemos derecho al drama y también tenemos derecho a manifestar nuestras emociones como las vivimos, pero tenemos que aprender como adultos a gestionarlas y dejar que nuestras emociones no hablen del todo cuando es un proceso jurídico, porque los otros que nos están viendo al dar nuestra versión de la historia sí se dan cuenta que papá manipula la situación, y eso es más difícil porque los hijos aprenden a quitar máscaras sociales de cómo es papá, de cómo es mamá, y en que miente mamá, en que miente papá. Y en verdad, papás, la credibilidad es muy importante para sus hijos, porque entonces no se están dando cuenta, y esto lo voy a dejar ahí para que
papá o mamá que sabemos que está mintiendo, am, reaccione a tiempo, porque eso sí es perder a los hijos. Si se quedan contigo o no en un proceso tal cual, em, puede ser más porque de alguna u otra manera nos adelantamos a procesos de los cuales ni siquiera somos capaces de darnos cuenta que perjudican a nuestra familia. Y ojo, no estoy perdiendo a mis hijos porque yo me haya muerto, ni porque yo me haya desaparecido durante un tiempo. Yo estoy perdiendo a mis hijos más porque ellos se están dando cuenta de cómo está todo el proceso. Imagínate descubrir que tu papá está procesando información y que no es del toda como a mí me lo enseñó, desde el respeto, desde la verdad, desde esta base de por lo menos um, el cuidar a la familia, porque esto no es un cuidado a la familia. Entonces, bueno, yo los invito a que reflexionen un poco porque, como bien les digo, los hijos no es que sufran este proceso, es que se dan cuenta y lo que les está rodeando son tantas personas tratando de opinar y son tantas personas las que intentan decirme de qué lado debería de estar, pero nadie se ha dado cuenta que yo no quiero estar del lado de ninguno. Son mis papás. Y al ser mis papás me ocupa tener la cabeza más limpia y más saludable para que ellos terminen y finiquiten un proceso emocional, un proceso psicológico de su etapa en la que van a entrar, porque van a entrar a la soltería. Y entonces, por los motivos que sea la separación, eh, también tienen derecho a vivir su proceso de duelo, también tienen derecho en expresar cada una de sus emociones y que de pronto también todo este proceso sea, ojo, lo menos impactante posible para que todos, el número de integrantes que tenga la familia, todos van a salir raspados sí o sí porque somos una familia, o sea, nos estamos desestructurando como familia, pero no nos estamos alejando uno del otro ni por fallecimiento ni por posibles enojos, desapariciones de las cuales en este punto no tengamos remedio, sino que nos estamos dando cuenta de cómo piensa cada uno, ya sea por este costo, ya sea por la forma de proceder y decepciona. Al decepcionar lo único que logramos es darnos cuenta que tanto tiempo que mamá o papá me pidió proceder de cierta manera cuando yo tuviera un problema, pues veo que ellos no son capaces de, y la verdad es que créanme, no es necesario que los papás den un ejemplo de vida porque el ejemplo más grande que les están dando a los hijos es donde papá y mamá les están diciendo que a pesar de que tenemos tantos años de matrimonio, después de haberlo intentado, que a lo mejor se enteraron o no los hijos, pues no funcionó y que ya no queremos estar juntos y que bueno, pues ya nos obligamos o hemos respetado la decisión una de otro, que aunque no nos gustara, pues por lo menos vamos a tratar de hacer las cosas a un lado. Entonces, esto sí hace que nosotros tengamos la claridad de saber que tenemos que pues retirarnos y vamos a salir lastimados. Entonces, el impacto, aunque se controle, se contenga, todos vamos a salir lastimados porque no es sencillo de pasar de un hogar donde teníamos ciertas comodidades a tener que adaptarnos a casa de papá, a casa de mamá. Los hijos siempre ganan por partida doble, no importa cómo, y bajo las condiciones económicas de vivienda. Siempre los hijos les recuerdo, no se divorcian de los papás y eso deberíamos de tenerlo claro los adultos porque al meterlos en el conflicto lo único que estamos haciendo es perder credibilidad y si en verdad quisieras el bien para tus hijos, lo arreglabas con tu pareja, aunque no nos gustara el término del ciclo como nosotros se supone que debimos haber terminado, pues mira, ya como pareja no es ceder tus bienes, no es ceder ante el otro por poder, es por el bien de nuestro matrimonio. Yo elijo que de por sí este proceso ya es doloroso, entonces dejemos este rollo material aparte porque al final del día los beneficiarios son los hijos, entonces lo más saludable sería pasar por este proceso de bienes de separación cuando alguien ya jurídicamente nos diga que nos quedamos con qué, pero de pronto es a beneficio de los hijos. O sea, si las cláusulas realmente se aclararan, serían más fácil para todos.
Así que creo yo que es muy importante que nosotros tengamos esa consideración y nos ayudaríamos mucho en el proceso. Por eso decía, pues ahora sí que la pareja tiene que tener la sabiduría y la firmeza y la fortaleza de tomar decisiones que, aunque duelan, tenemos que tomarlas por el bien de los hijos. Es no meter más allá un proceso jurídico que debe de durar cierto tiempo jurídicamente, legalmente, tal cual, y evitar estar deteniendo procesos de los cuales en verdad no sé cómo para qué nos hacemos la vida de cuadritos, porque pues esto sí tiene una resonancia y es ante la familia. O sea, nos hemos separado, cada quien vivimos aparte, pero no es por fallecimiento y va a doler mucho que nuestros hijos formulen una nueva idea de quién es su papá y quién es su mamá antes y el papá que tienen ahora, que va a ser muy difícil para los hijos tener que reconocer que son con los papás que se están quedando. Así que piénsenlo un poquito más si en verdad son los papás que les quieren vender a sus hijos a partir de la separación, porque creo que tanto tú como papá, tú como mamá, tendrías que reconocer que si en verdad lo estás haciendo por bien de ellos, ceder es una de las opciones que sí te da mucho poder y mucho valor. No tienen por qué estar de acuerdo conmigo, eso sí es cierto. Yo respeto mucho las decisiones de todos, pero cuando vean a los hijos proceder de ya no quiero estar contigo o no quiero ir esta temporada contigo, se van a dar cuenta bastante. Y ahí es donde ustedes la van a sufrir mucho, mucho, mucho. Ojalá que no sea así. Mejor pensemos un poquito más antes de tomar decisiones.